Buenos días a todos. Vamos a proceder con el orden del día. Bueno, el alcalde no ha podido llegar por un tema personal. A ver si creo que va a intentar llegar para la Junta de Gobierno que hay a continuación. Empezamos con observaciones y aprobación en su caso del acta correspondiente al 24 de noviembre de 2022. ¿Alguna cuestión? Bueno, pues pasamos al punto número 2, que es el expediente GEN 14000K, configuración de modelo de fiscalización del Ayuntamiento de Siero. Hay un dictamen de la Comisión Informativa de Gestión Económica Presupuestaria, Innovación, Desarrollo y Promoción Económica del 22 de diciembre, en la que se procedió a dictaminar una propuesta del concejal delegado del área de Hacienda, Gestión Económica, Presupuestaria, Contratación, Organización y Régimen Interior del 29 de noviembre de 2022, en la que se propone al Pleno que, vista la regulación contenida en el Real Decreto 424 de 2017 y de 28 de abril, por el que se regula el control interno de las entidades del sector público local, visto que desde el ejercicio del 2021 se aplica en el Ayuntamiento el régimen de fiscalización limitada para determinados tipos de expedientes, considerando la necesidad de adaptar dicho acuerdo según lo detallado por la intervención municipal en su informe 18 de diciembre de 2022, que abran el expediente, y considerando que dicha modificación del modelo de fiscalización a partir del ejercicio 23 requiere el acuerdo del Pleno Municipal, es por lo que se propone al Pleno modificar por el acuerdo adoptado por el Pleno el 23 de diciembre de 2020, por el cual se estableció el régimen de fiscalización limitada, añadiendo y modificando dicho régimen a partir de 2023 en los expedientes que se señalan en el informe de la intervención municipal de 18 de diciembre de 2022, que abran el expediente. Se dictaminó por 14 votos a favor en la comisión, de los miembros en la misma de los grupos Socialista Popular, Ciudadanos, Foro, Plataforma Nacional de la Fresneda y los dos concejales no adscritos, y hubo 3 abstenciones por parte de los concejales de Izquierda Unida y Somos Siero. No hubo votos en contra. Sí, esto como comentamos en comisión, simplemente es ampliar los modelos que ya se aprobaron tanto en 2020 como 2021 para simplificar y agilizar la fiscalización de los distintos tipos de expedientes. Y, bueno, pues agradecer el trabajo realizado desde el Departamento de Intervención de manera proactiva. El año pasado creo que se aprobó por unanimidad. No sé si este año hay algún cambio. ¿Alguien pide la palabra? Javier. Buenos días a todos. Sí, vamos a votar a favor. Sí decir lo mismo que se dijo o que dijimos en la comisión, que creemos que hay que reforzar el tema de medios personales y materiales en este departamento especialmente, y bueno, por lo que se va indicando en los sucesivos informes que fuimos viendo en estas aprobaciones, pero en todos los departamentos, y hacer una clara apuesta por lo público. Vale, gracias, Javier. ¿Alguien más? ¿Se aprueba por unanimidad? Unanimidad. Bueno, pues pasamos al punto número 3, el expediente GEN 16000K, que es el reconocimiento extrajudicial de créditos 3/2022. Hay un dictamen también de la Comisión Informativa de Gestión Económica y Presupuestaria del 22 de diciembre de 2022 de una propuesta de la Concejalía Delegada de Hacienda, Gestión Económica y Presupuestaria, Contratación, Organización y Régimen Interior de 19 de diciembre, en la que se pone que, vista la existencia de los siguientes gastos de ejercicios anteriores, factura 2022 7793 por un importe de 417,48 euros, visto que dichos gastos no disponían de consignación presupuestaria adecuada y suficiente para el ejercicio de origen y el resto de circunstancias que se exponen en el expediente, visto el informe favorable de la intervención, al reconocimiento extrajudicial de créditos de fecha 19 de diciembre, se propone al Pleno reconocer extrajudicialmente las obligaciones incorporadas al expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos 322 por un importe de 417,48 euros. Se dictaminó en comisión por 12 votos a favor de los miembros en la misma de los grupos socialistas, Ciudadanos de Siero, Foro, Plataforma y concejales no adscritos, y hubo 5 abstenciones de Izquierda Unida, Grupo Popular y Somos Siero. Sí, como comentábamos el otro día en comisión, es una factura de la notaría que era del año 2019 y que presentaron 3 años más tarde. Había preguntado MAPI sobre qué
vamos, qué honorarios eran. Es por un arrendamiento que hay de unas fincas que hay delante del Instituto de Lugones, entrando por la calle Santa Isabel, donde se hizo parking. No el parking grande que está pintado de azul, que no entró en funcionamiento, sino las otras plazas que hay delante del instituto. Vale, estuve mirando el expediente para contestarte. Nada más. ¿Alguna pregunta? Edgar. Buenos días a todos y todas. Vamos a votar a favor, pero quería hacer una pregunta. En el informe de la interventora dice que, en el último punto, dice que la ausencia de personalidad para contratar con la Administración podría suponer un vicio de nulidad. ¿Esto significa que a futuro no se puede contratar con la notaría? Es que no lo entiendo muy bien, simplemente por aclarar. No, simplemente es que la notaría, cuando la factura la emite desde la Comunidad de Bienes, y la Comunidad de Bienes no tiene facultad para contratar. Debería haberlo hecho cada uno de los comuneros como persona física, como autónomo, pero la facturaron desde la Comunidad de Bienes y no pueden contratar con el sector público. Vale, por eso se deja constancia en el informe, pero es por eso, no es por otra cosa, no es porque no se pueda contratar con la notaría. Vale. Las comunidades de bienes no tienen personalidad jurídica. ¿Alguna pregunta más? ¿Hay unanimidad? ¿Votos a favor de la propuesta? A favor, momentos 3. ¿Abstenciones? Nada, 22 a favor y una abstención. abstención. La abstención de Somos. Punto número 4, el expediente 22316M02O, que es la rectificación anual de inventario de caminos municipales del ejercicio 2021. Hay también un dictamen de la Comisión Informativa de Gestión Económica y Presupuestaria, Innovación, Desarrollo, Promoción Económica y Organización del día 22 de diciembre. Bueno, pues se trata de la rectificación del inventario de caminos municipales que, como saben, fue aprobado en sesión plenaria el día 26 de enero de 2017. La propuesta, en su parte dispositiva, visto los informes técnicos y jurídicos que obran el expediente, es aprobar la rectificación anual del inventario de caminos municipales correspondiente al año 2021, en el sentido de corregir el trazado del camino denominado 9013 F5G5P 95.295.567, sito en Ballire, en La Carrera, adaptándose la realidad conforme al terreno del Plano del Instituto Geográfico Nacional y del Catastro. Y también eliminar del inventario de caminos un camino denominado 907 G5P962957 como consecuencia de la tramitación de 2 expedientes municipales. Segundo, proceder a la publicación del acuerdo con el Boletín Oficial del Principado de Asturias en el tablón de anuncios municipal. Y tercero, dar cuenta del acuerdo a la Administración del Principado de Asturias, a la delegación del Gobierno, según lo dispuesto en el artículo 32.1 del Reglamento de Bienes, una vez el mismo sea definitivo. Se dictaminó la propuesta en comisión por 11 votos a favor de los miembros de los grupos socialista, Foro, Plataforma y los 2 concejales no escritos. Hubo 6 abstenciones de los miembros de los grupos Popular, Izquierda Unida, Ciudadanos Siero y Somos Siero, y no hubo votos en contra. Sí, en este expediente, tal y como me solicitó algún grupo, se os dio acceso a los expedientes que motivaban los distintos cambios. Bueno, uno de ellos, simplemente a raíz de un expediente de disciplina urbanística, se corrigió una pequeña parte de un trazado en un camino de La Carrera, en Ballire. Y en el segundo se eliminó un camino que ya en el año 2015 había acordado la Comisión de Hacienda, ya en el anterior mandato a entrar yo, en el 13 de mayo de 2015. Nunca debía haberse incorporado este camino en el inventario de caminos, pero no se había eliminado y se procede a eliminarlo. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿A favor? ¿Votos a favor? Perdón. 19. ¿Abstenciones? Abstenciones 3, de Izquierda Unida, nada más, ¿no? Sí, entonces 20. 20 a favor y 19. 19 a favor. No, porque somos 23, Felipe. 23. 20 a favor y 3. 20 a favor y 3 abstenciones, disculpe. Pasamos a la segunda parte de control plenario y órganos de corporación, resoluciones de alcaldía y concejales delegadas y acuerdos de la Junta de Gobierno local delegados por el señor alcalde. Dar cuenta.
dar cuenta al Pleno Municipal de las relaciones tractadas del libro electrónico de resoluciones de la Alcaldía y de concejalías delegadas desde el día 21 de noviembre de 2022 hasta el 22 de diciembre de 2022. Dar cuenta como resoluciones específicas de los acuerdos de la Junta de Gobierno local delegados por la Alcaldía, aprobados en las sesiones de fechas 18 de noviembre, 25 de noviembre, 2 de diciembre, 9 de diciembre, 16 de diciembre. Punto número 6, comunicaciones al Pleno, dar cuenta. Sí, dar cuenta al Pleno Municipal de la auditoría FACE del ejercicio 2021, del que ya se dio cuenta en la comisión informativa, en la que se acordó, se acordó que, de conformidad con lo previsto en el artículo 12.3 de la Ley 25/2013 de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas del sector público y el plan de control financiero del Ayuntamiento de Siero, se da cuenta de los informes realizados por la Intervención Municipal de Auditoría de Sistemas del ejercicio 2021 para verificar que los correspondientes registros contables y de facturas cumplen con las condiciones de funcionamiento previstas en dicha ley y su normativa de desarrollo, y en particular que no han quedado retenidas facturas presentadas en el punto general de entrada de facturas electrónicas en ninguna de las fases del proceso. Yo creo que es las de la intervención de los dos órganos autónomos, ¿no? Sí. Correcto. Dar cuenta también del plan de control financiero del ejercicio 2023, que también se vio en la comisión informativa, en el que previamente a su remisión a efectos informativos al Pleno Municipal se da cuenta a la comisión de la redacción por la intervención municipal del plan de control financiero a desarrollar en el ejercicio 2022 y dar cuenta también del informe sobre los resultados más significativos de la actividad de control de la contratación ejercida por la intervención durante el ejercicio 2021. También se vio en la comisión informativa del 22 de diciembre y se da cuenta al Pleno del informe de intervención de fecha 16 de diciembre de 21, realizado en conformidad con lo previsto en el artículo 332.11 de la Ley de Contratos del Sector Público. En cuanto a otras comunicaciones, da cuenta de la resolución de la Alcaldía del 19 de diciembre de sustitución por el primer teniente de alcalde el día 20 de diciembre, de la firma del convenio regulador entre el Ayuntamiento de Siero y la Sociedad de Festejos a partir de la carrera para el fomento y difusión de cuantos actos se celebran con motivo de las actividades organizadas por esta asociación, la firma del convenio regulador entre el Ayuntamiento de Siero y la Asociación Cultural Orquesta de Cámara de Siero para el fomento y difusión de interpretación de la música orquestal de cámara, también del convenio regulador entre el Ayuntamiento de Siero y la Asociación Cultural y Festejos de Santa Polonia para el fomento y difusión de cuantos actos se celebren con motivo de las actividades de esta asociación. Y en cuanto a acuerdos de la Junta de Gobierno aprobados en uso de la delegación que le concedió el Pleno el 1 de julio del 19, hay un acuerdo de 18 de noviembre sobre la estimación de una alegación de modificación del trazado de un proyecto de saneamiento en Evia, dos acuerdos también relativos con expropiaciones en el acuerdo de la Junta de Gobierno, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno de 2 de diciembre de 2022, y un tercero sobre la sanción de un precio público de un curso de piano en acuerdo de la Junta de Gobierno el 16 de diciembre del 22. ¿Alguna cuestión? Venga, pues pasamos al apartado de mociones. El expediente 22116600S, moción del Grupo Municipal Popular relativa a instar al Gobierno de España a restablecer el sistema general potestativo de tasas que garantice el ámbito de autonomía financiera municipal y ofrezca mayor libertad de decisión a los gobiernos locales en materia de recogida y tratamiento de residuos en el ámbito local. Ley 7/2022 de 8 de abril de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Se dictaminó la moción en comisión del día 22 de diciembre, la de Infraestructuras, Urbanismo, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por 2 votos a favor del Grupo Popular y de abstención del resto de grupos. ¿Los proponentes quieren hacer una exposición? Sí, Hugo. Hola, buenos días a todos. Bueno, pues nosotros traemos aquí hoy esta moción a este pleno porque últimamente estamos viendo todos los pliegos relacionados con esta moción que traemos y queríamos enfocarlo desde 2 puntos de vista distintos y explicar el por qué traemos esta moción hoy, en el día de hoy, a
a este concejo de Siero, ¿no? Por un lado, pues la nueva entrada de la ley que configura distintas novedades tributarias, sobre todo que afecta a las entidades locales por la creación de una tasa para la recogida de residuos, los impuestos y la incineración, ¿no? Contempla una figura de sustitución tributaria que lo que se traduce es en unos mayores costes en la gestión de residuos, sobre todo para las entidades locales, con lo cual al final va a tener una consecuencia directa sobre los ciudadanos. Destaca sobre todo la obligatoriedad de los ayuntamientos de la creación de esta tasa en un plazo de 3 años para financiar esta recogida y este tratamiento de residuos en el ámbito local, como explica en sus artículos 11.3, 11.4 y 11.5. Es por ello porque consideramos que desde este punto de vista se traduce a un ataque a la autonomía financiera y, por lo tanto, a la fiscalidad de las entidades locales en la Ley 7 del 2022, al poner como obligatorio esta tasa, ¿no? Porque al final no deja de ser un imperativo legal de una ley estatal que lo que hace es que perdamos la decisión política de cómo gestionarlo y enfocarlo desde cada ayuntamiento. Dicho esto, la otra enfoque que queríamos decir, pues por un lado que perdemos esta autonomía, que desde aquí podíamos tomar otro tipo de decisiones políticas y enfocarlo desde otra manera. Al final también, por otro lado, lo que estamos viendo es que un servicio que estamos todos de acuerdo que es deficiente en el día actualmente en el concejo de Siero y que lo que estamos es intentando mejorarlo, lo que no podemos es aceptar tasas impuestas, que lo que va a ser aumentar el coste a los ciudadanos, que van a ser lo que vean repercutidos. Y por lo tanto lo que se busca es que instar para que no para que se busque otro modelo que no sea de costes a nuestros ciudadanos, los cuales yo creo que en el momento actual no están para pagar muchas más tasas impuestas, ¿no? Nos dejaría un margen, lógicamente, bien para mejorar el servicio, como muchas veces también hemos visto que aquí y se ha comentado, ¿no? Que sobre todo en las zonas rurales que tienen deficiencias, sobre todo en el reciclaje, no tienen puntos, y luego en los principales núcleos urbanos, ¿no? Entonces es simplemente si podemos eliminar todo este tipo de tasas y lo logramos, que los ciudadanos paguen menos por el servicio que les vamos a dar o que tengamos más margen de mejora precisamente para mejorar estos servicios, ¿no? Esos serían los dos enfoques, ¿no? Por un lado, la autonomía que perdemos como ayuntamientos, que yo creo que es importante al tener que cumplir esta obligatoriedad, y por otro lado, los servicios y que esas tasas no se vean repercutidas en los ciudadanos, ¿no? Por lo tanto, lo que solicitamos es a este pleno instar al Gobierno de España para establecer el sistema general potestativo de tasas que garantiza el ámbito de autonomía financiera municipal y ofrezca una mayor libertad de decisión a los gobiernos locales. Y, por otra parte, instar al Gobierno de España a que establezca un mecanismo por el cual las entidades locales puedan elegir el instrumento económico que éstas crean idóneo para garantizar el cumplimiento de las directivas europeas en materia de residuos y acorde a su autonomía financiera. Muchas gracias. Gracias, Hugo. ¿Alguien quiere tomar la palabra? Mapi. Buenos días. Muchas gracias. La moción que nos presenta hoy el Partido Popular es un poco genérica y no entra en detalles ni presenta soluciones más allá de los que cada ayuntamiento gestione sus impuestos. Desde nuestro grupo queremos expresar lo que opinamos. Nos proponen que instemos al Gobierno de España a que restablezca el sistema general de tasas para que los ayuntamientos tengan más libertad de decisión. Solicitan que puedan elegir los ayuntamientos para cumplir las pautas marcadas por la Unión Europea. Mi pregunta es, ¿qué sistema es el que propone el PP? ¿Qué es lo que desde el ayuntamiento no se hace para que el modelo que se tiene que cumplir en el reciclaje según la Unión Europea no se está cumpliendo?
Hay que reconocer que hay mucho que hacer y que todos deberíamos reciclar más de lo que hacemos, pero ese no es el debate de esta moción. Se habla de la Ley 7-25-022 del 8 de abril y dicha ley se aplican dos impuestos. Una es el impuesto sobre envases de plásticos no reutilizables. Este impuesto es para las empresas que fabriquen con materiales plásticos que no se puedan reciclar, con lo que consideramos que el Ayuntamiento es ajeno a esta pauta. Y el otro impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos. Actualmente, el Ayuntamiento de Siero ya se está cobrando por esas tasas por la recogida de residuos a los ciudadanos y hasta donde entendemos el Ayuntamiento lo que tiene que hacer es separar en el recibo los costes de la gestión, como dice la ley, la gestión de residuos, recogida, transporte, tratamiento de residuos, tal como recoge la ley. Y bueno, la cuestión es en cuánto se incrementará, que esperemos que no sea mucho. Estamos inmersos en un contrato de servicio de limpieza más completo, con más prestaciones. Este grupo ya preguntó también cuánto sería el incremento que tendrían que asumir el ciudadano para la mejora del servicio y, bueno, esperamos, como decía antes, que la cantidad no sea mucho más elevada de lo que están pagando ahora. Por otro lado, hay que recordar la moción presentada por este grupo para incentivar la recogida de residuos plásticos que ya funciona en otros países, que bueno, en el texto de la Ley 7-25-022 se recoge también algunas reivindicaciones de las organizaciones ecologistas, como la instauración de un sistema de depósito y devolución de retorno de envases y, bueno, aunque se aplaza a una evaluación a finales del 2023 para empezar su implantación, pero es algo que desde aquí ya se ha planteado. Por lo tanto, nuestro grupo no apoyará la moción que se nos presenta porque, bueno, consideramos que desde Siero es un coste que ya se está implantando a los ciudadanos y que el importe a pagar es proporcional al coste soportado por esta gestión. Gracias. Gracias, Mapi. ¿Alguien más? Javier. Bueno, lo primero, sí me llama la atención que si lleva esta ley aprobada unos 8 o 9 meses, se traiga 2 días antes de que entre en vigor la tasa. Así que, bueno, nos llevó tiempo el leer una ley. Además, la propia moción habla de la necesidad de reducir los efectos negativos de la generación y gestión del reciclaje en la salud humana y en el medio ambiente y hacer uso eficiente de los recursos. Y además se utiliza un modelo que el propio Partido Popular utilizó aquí en Asturias, en Oviedo, por ejemplo. Un sistema de tasa que se bonifica si está reciclando y que la propia ley incluye, ¿no? Por tanto, incluso lo que está proponiendo esta ley, y algo que, como digo, se hizo hace muchos años, estando Gabino de Lorenzo en Oviedo, con la recogida de basura, poner una tasa y bonificar, como recoge el propio articulado que cita el Partido Popular. También, además, decir que interpretar esto de forma sola no tiene ningún sentido. Comentaba ahora precisamente Ciudadanos que había una serie de tasas que iban a afectar a empresas. Precisamente ayer se aprobó un Real Decreto que intenta reducir en 35 millones de unidades de envases que se están de plástico diarios mediante un sistema de retorno. Con lo cual, no solo en este caso, si participen, tienen una bonificación del 95%, sino que además se está incentivando, por otro lado, que se llegue a una reducción casi total lógicamente dentro de lo posible, de los residuos. Por tanto, la norma esta hay que analizarla en un contexto mucho mayor y algunas de las cosas también se dijo por Ciudadanos sobre las tasas que se están pagando y luego ya, por si fuera poco, tampoco hay ninguna propuesta de ningún tipo, más allá de decir generalidades y que hay que cumplir y que queremos unos objetivos, pero tampoco se explica cómo se van a sufragar, ¿no? Creemos que hay una ley que está bien hecha, que además marca la línea de futuro, que bonifica a todos los ámbitos que hay que bonificar, incluyendo a las viviendas de todo tipo, si se recicla, si se entrega en vertederos en puntos limpios, incluso a familias en riesgo de exclusión.
Por tanto, creemos que hi ha el camino que hay que seguir, que, como digo, está bien trabajada, y vamos a votar en contra de la moción. Gracias, Javier. ¿Alguien más? Edgar. Bueno, nosotros vamos a votar en contra también de la moción. Por una parte, bueno, creo que ya con las intervenciones que hubo quedó bastante explicado, pero entendemos que lo que hace la ley no es nada novedoso. El Ayuntamiento presta un servicio a la ciudadanía, que es la recogida de los residuos, y tiene que cobrar por él. Y ya decía la portavoz de Ciudadanos que actualmente ya lo estamos haciendo. Lo que se exige la ley es que ahora esa tasa permite implantar un sistema de pago por generación, algo que nos parece lógico, y que además se puedan bonificar aquellas actitudes ciudadanas, digamos, que favorecen pues que no vayan residuos a vertedero, como puede ser pues la recogida selectiva, ¿no? La separación en origen. Expresamente viene dicho en la ley que puede y entendemos debe ser bonificada. Y además se añade a todo esto dos cuestiones. La primera, que se trata de una transposición de una directiva europea y, por tanto, existe obligación por parte de España de asumir dicha reglamentación. Y la segunda, que el Partido Popular, ya se dijo también, insta o quiere que instemos al Gobierno de España que establezca un mecanismo por el cual las entidades locales puedan elegir el instrumento económico que éstas crean idóneo para garantizar el cumplimiento de la directiva, pero no nos explican cuál sería, en el caso de Siero, aquel que proponen. Por todo ello, como decía al principio, vamos a votar en contra. Sí, ¿alguien más? Alejandra. Sí, buenos días. Respecto a esta moción vamos a abstenernos porque entendemos que realmente sí estamos conformes con el fondo, pero que se insta al Gobierno de España, entendemos que es un brindis al sol que no tiene efectos prácticos y, por tanto, vamos a abstenernos. Gracias. ¿Alguien más? Eduardo. Sí, buenos días. Bueno, la posición en este caso nuestra pues es de bastante confusión. Por una parte, lo que nos presenta el Partido Popular y, por otra parte, lo que pide. Entonces, sin extenderme mucho más, porque ya escuchamos a prácticamente todos los portavoces, vamos a abstenernos y seguir esto porque no entendemos muy bien los derroteros de lo que está aquí ahora mismo el Partido Popular proponiendo. Por una parte, el contexto de la moción y, por otra, las propias peticiones. Entonces, bueno, ante esta situación creemos más justo abstenernos. Gracias. ¿Alguien más? Nosotros también vamos a votar en contra de la moción. Yo comparto un poco lo que decía Eduardo. Es un poco confusa lo que plantea la exposición de motivos y los acuerdos que se pretenden tomar. Recordar que el Ayuntamiento de Siero no legisla, que esta ley se aprobó con los votos a favor de varios grupos y con la abstención del Partido Popular. Creo que solo votó en contra los partidos catalanes, Vox y Más Madrid. Y nosotros estamos a favor de la ley, de sus objetivos, y no entendemos muy bien que el Partido Popular traslade una moción a este pleno cuando tienen representación tanto en el Congreso como en el Senado. Entendemos que deberían de instar a sus órganos a que pues, no voten a favor de una ley o se abstengan si no están de acuerdo, pero no a través del Pleno Municipal de Siero. Por tanto, vamos a votar en contra. ¿Alguien más quiere intervenir? Bueno, pues procedemos a la votación. ¿Votos a favor de la moción? Votos a favor. 3. ¿Abstenciones? Abstenciones. 3 también. Abstenciones, Alejandro, una y plataforma una. y foro. 3. ¿Votos en contra? Perdón. A favor 3. Perdón. 3 a favor, 3 abstenciones. 3 a favor. 17. 17 votos en contra. Gracias. Pasamos a ruegos y preguntas. ¿Alguien? Javier, tienes la palabra. Perdón. Bueno, simplemente dos cosas. Una, recordar que lleve una obligación respetar la ley, y la ley de toponimia está aprobada, y por tanto toda aquella señalética que se ponga, que por favor que respete la ley y se pongan las señales, en este caso de indicación, por ejemplo, que se están poniendo en el berrón, de acuerdo a dicha ley.
Y por otro lado, recordar, ya lo dije en algún otro pleno, aparte de tener varios escritos metidos, tengo solicitado acceso a información que no se me acaba de facilitar. Además, bueno, ahora con este sistema que hay de acceso a la información de forma telemática, tampoco hay que dar muchas vueltas para poder ponerlo a disposición de quien lo solicita. Y rogaría, por favor, que se nos diera, o sea, a mi grupo, que se diera acceso antes de que acabe enero, porque si no, bueno, no nos va a quedar otra que reclamarlo por otras vías, porque creo que ya es la tercera vez que lo recuerdo en el Pleno, como digo, varios escritos y no hay forma de acceder a la información. Entonces, por favor, que se haga todo lo que se tenga que hacer para tener acceso a esa información, que, como digo, se puede dar además de forma telemática acceso y no hay que esperar a nada más. Gracias, Javier. ¿Alguien más? Edgar. Bueno, por una parte, nos comentan algunos vecinos de la parroquia de La Carrera que solicitaron por registro, bueno, pues el despliegue de la fibra óptica en su zona. Sabemos que no es una competencia municipal, pero que depende de las compañías telefónicas, pero sí queríamos rogar que desde el ayuntamiento se hiciera un poco seguimiento de aquellas zonas que todavía no disponen de fibra, pues bueno, de cómo va el despliegue y de que los compromisos que van adquiriendo las compañías con vecinos y vecinas de las distintas zonas rurales que se vayan cumpliendo, ¿no? Y por otro lado, bueno, estamos en fechas navideñas y estamos viendo que la mayoría de los ayuntamientos tienen una oferta para estas fechas, sobre todo de cara a la población infantil y juvenil, muy variada, y vemos con tristeza que la del Ayuntamiento de Siero pues, queda bastante coja y es bastante escasa. Esperemos que a futuro se pueda corregir y queremos, en este sentido, pues, rogar que se tenga en cuenta pues, un poco qué programación se hace en otros sitios y que reflexionemos por qué no podemos alcanzar un nivel de programación similar. Ya hicimos una crítica parecida en cuanto a la oferta cultural en general y creemos que en este caso, en estas fechas o en fechas vacacionales, como puede ser Semana Santa o en el verano, la comparativa, la verdad que quedamos bastante atrás. Vale, gracias, Edgar. Jesús. Buenos días. Oye, que me dicen de Acércate al micro, Jesús, que es que no se te oye. Sino... No, así. Que me dicen vecinos de la calle Antonio Machado que hay carreras ilegales por la noche a partir de una cafetería, el Continental, hacia la zona de la avenida de Viella. Y, oye, a ver si se pueden poner unos badenes o algo que impida estas carreras. Y no, nada más, porque luego eran dos temas que quería debatir con el alcalde. Al no estar, mira, líbrase. Vale, y darles la enhorabuena a Mercedes por el premio que recibió Madrid. Vale, gracias, Jesús. Hugo. Sí, bueno, yo tenía varias cuestiones para preguntar. Sí, por un lado, queríamos saber qué trámites se han hecho o cuándo se van a iniciar las obras en Mosquitera, ya que no tienen acceso peatonal. La carretera sigue en malas condiciones, con socavones, que ya hemos venido desde hace ya un año o más demandando y que se ha firmado una modificación de crédito. Queríamos saber en qué momento está y cuándo se van a iniciar, si es que no lo habéis hecho. Por otro lado, también queríamos saber, es importante, lo hemos quitado, para que no queden incomunicados. Por otro lado, queríamos saber, en Baré, el Camín de la Nozareda, que se inunda cuando llegan estas fechas. Hace un año nosotros aquí también os trajimos fotos
de las malas condiciones. Es una arteria principal dentro del pueblo que hace que no puedan los niños ni siquiera coger el transporte escolar. También se firmó la modificación de crédito de este año y queríamos saber qué se ha iniciado o cuándo se va a iniciar, ya que está acabando el año. Por otro lado, también queríamos saber cómo se encuentra la situación de la reparación de los caminos en el Carballo, que hace un mes también los nombramos, preguntamos y no se nos dio respuesta, el cambio de mobiliario y de luz por una más fuerte y la colocación de papeleras. Queríamos saber también eso, cómo estaba y cuándo se va a iniciar, porque es otra cosa que se ha firmado en la modificación de crédito de este año. Por otro lado, queríamos saber que desde hace 4 años, en todo el mandato, llevamos peleando los 3 puntos de luz al final de la recta de la venta de La Salve, y los vecinos creo que lo registraron ya otros tantos anteriores y siguen sin luz en sus caminos para ir a sus casas. Queríamos saber también cómo se encuentra esta obra, ya que también ha sido firmada en la modificación de crédito del 22. Y por otro lado, queríamos saber las actuaciones, medidas, preguntas o gestiones que ha realizado el Ayuntamiento de Siero sobre la moción que ha traído el Partido Popular de hacer un proyecto en condiciones para SI8 de la salida de Podesiero a Valdesoto, y que el Principado anunció en enero su actuación a ser de carácter regional y que no ha ejecutado a fecha de hoy, en el 2022. Queríamos saber qué pasos y qué gestiones ha hecho desde el Ayuntamiento de Siero sobre este tema. Muchas gracias. Gracias, Hugo. ¿Más preguntas? Bueno, voy a intentar contestar las que sepa. Respecto a las preguntas que hace Javier, las señales del Berrón, dime cuáles son, porque no sé qué cambios se están haciendo en el Berrón de señalética. Yo sí que recuerdo en el anterior mandato que fui con Juan Camino y con Miranda a poner varias señales y se utilizó la toponimia de la oficial. Entonces, bueno, si me dices cuáles has visto, me las trasladas y lo miramos, porque a lo mejor no son que las haya puesto el Ayuntamiento, lo desconozco. Si me las pasas, lo miramos. Respecto al acceso de información, entiendo que es alguna petición que hay a Alcaldía que desconozco, pero le traslado nuevamente esa petición. Respecto a las preguntas de Izquierda Unida, bueno, la fibra óptica, lo que comentas, no solo la carrera, en todo el concejo estamos intentando que sea una realidad y estamos teniendo distintas reuniones con la consejería para que queden implantados los planes PEVA que hay aprobados, que hay alguno que tiene Movistar y otro Adamo. Estamos intentando que llegue al mayor número posible de viviendas en Siero. Bueno, se recoge el ruego de la oferta navideña, no obstante, bueno, ya le tocará a la siguiente corporación el decidir esto. Respecto a las preguntas de Jesús, trasladamos el tema de las carreras, lo traslado a la policía local. Respecto a las distintas cuestiones que traslada Hugo de la modificación de crédito número 22, yo hay muchas de ellas que no tengo aquí la modificación 22 y no cuestiones de mobiliario, luz o puntos de luz, no hay ninguna petición. Había creo que 40 proyectos en la modificación de crédito, que hubo más de 11 millones de euros. Hay una partida genérica de reforma de caminos municipales, que no sé si llegó a algún acuerdo con el alcalde para alguno de esos caminos, pero de mobiliario, luz y puntos de luz no hay absolutamente nada. Digo, la modificación que se firmó, que dice que se firmó y que había cuestiones firmadas en esa modificación de crédito, no están. Respecto a la SI8, estuvimos hace poco reunidos con el vicepresidente del Gobierno asturiano, con Juan Cofiño, en el Centro Polivalente de Valdesoto. Nos trasladó que está ya bastante avanzado el proyecto de la SI8 y que esperaban acometerlo a lo largo del año 2023. Esperamos que se cumpla esa realidad. Estuvimos en 2 ocasiones en el Centro Polivalente de Valdesoto con distintas asociaciones que nos trasladaron este asunto y que estamos trabajando para que se haga una realidad. Y de las
del pleno pasado que estuve mirando ahora, un segundín, que creo que tenía por aquí apuntado, me falta que te facilitemos los datos de accesos a la página web, Javier, que lo pedí hoy porque no se me había olvidado. Respecto al correo electrónico a las asociaciones, ya te expliqué en comisión la situación que había pasado, que se había hecho una reunión por parte de REMU con la técnico de patrimonio, con todas las asociaciones, y a los 2 días de tener esa reunión y plasmar las instrucciones o el reglamento que íbamos a seguir para todas, una asociación pues salió en prensa diciendo que iba a incumplirlo y por eso se le llamó, y yo le escribí varios correos para intentar explicarle lo que había que hacer cuando un edificio tiene un servicio de hostelería adjudicado, que lógicamente tenemos que respetar a ese servicio de hostelería porque tiene que pagar sus recibos, paga una renta, y entendemos que no podemos dejar otros espacios del centro para que se hagan actividades de comida y bebida. Sí que apareció el expediente de Joaquín Morales Vázquez, que lo tenemos ahí, se lo trasladaré al alcalde a ver si que lo tramite. El servicio de podología que había preguntado Ciudadanos quedó desierto la primera vez, la segunda vez se adjudicó, pero renunció antes de firmarse, renunció la adjudicataria por temas de salud, metió un escrito y vamos a volver a licitarlo. Seguramente haya que licitarlo con un precio superior creo que hasta ahora se licitaba por 10 euros la hora. Vamos a tener que licitar más porque hay pocos podólogos y bueno, por lo que hemos tocado a varios y bueno, pues parece que piden más dinero que la hora, que tiene que ser un poco más alta, a ver si conseguimos. Hay muy pocos podólogos, yo estuve hablando con alguno a ver si podía estar interesado y hay pocos podólogos, casi todos tienen su centro y es difícil encontrarlo, y nosotros lógicamente tenemos que exigir que tengan el título, ¿vale? Entonces, bueno, a ver si conseguimos adjudicarlo lo antes posible. Están REMU y ANA con ello. Sobre los carriles bici que preguntaba Jesús a si llegó el dinero de Europa o cuáles estaban financiados, yo ya te había mandado un correo en octubre que preguntaste en comisión varios carriles bici de Lugones y te los contesté, estos van financiados, estos no, pero hay muchos, entonces pregúntanos, oye, además normalmente se pone el cartel si van financiados con fondos europeos o no, vamos, pero el que quieras me preguntas que te lo decimos. No obstante, todos los contratos se publican en la página web del Ayuntamiento, en el perfil del contratante y en la web de contratación del Estado, y ahí se ve si van financiados con Europa o no, y entiendo que es una labor de la oposición el analizar y el estudiar esas cuestiones, que es transparencia y que son totalmente, ya lo sé que, bueno, a lo mejor no lo quieres hacer, pero es la labor, creo que de un concejal, o tenéis asesores también que lo pueden hacer. Creo que el resto de preguntas están todas contestadas. No obstante, lo que comentaba Hugo, que también lo preguntaste en el anterior pleno, voy a trasladar al alcalde a ver qué caminos, porque yo mirando la modificación aparece en una partida genérica de caminos, pero no sé cuáles son los que se habían acordado. Pero marquesinas, no había ninguna partida de marquesinas, de iluminación, excepto una calle excepto la que se hizo aquí de Florencio Rodríguez, no hay ningún otro proyecto de iluminación y no hay nada de marquesinas ni iluminación en el Carballo. En el Carballo sí que, tras una petición, cuando estaba Alex en Bosch, estuve yo allí con las 2 asesoras que tenían en aquel momento, estuvimos viendo y se repuso mobiliario en la zona de la senda, se pusieron bancos y algún contenedor de reciclaje y alguna papelera que se había pedido alrededor de la senda por donde se camina, que había estado yo ahí. Vale, pero que no, digo que no está la modificación, que a lo mejor son otras peticiones que hay, pero no en la modificación de crédito de remanentes que suscribió el PP. No, vale. No, yo sé lo que está en el expediente, no lo que se acordó verbalmente. Lo que está, digo, lo que se firmó. Y nada más. Bueno, aprovecho hoy que me toca presidir el pleno para felicitaros el año. Dime, Javier, sí, perdón. En el cruce viejo del Berrón, las señales que se están poniendo. Vale. Pues lo miro. Aprovecho para felicitaros el fin de año, para desearos un gran 2023. Y además hoy, un día como hoy, Felipe, que hace 34 años que se aprobó la Constitución. No, se aprobó, no, se publicó y entró en vigor. Que yo la fallé en un examen, el 29 de diciembre se publicó.
y ya me quedó grabada que, como decías tú, no se había publicado el 28 porque si no la hubieran llamado la inocente. Así que nada, siempre hay alguna anécdota que... Como la pipa de 1812. Eso, que nos queda. Así que nada, un día como hoy, pues bueno, encantado de poder presidir este pleno. Desearos eso, un buen feliz año. Si os parece, Felipe, si podemos celebrar ahora la... Bueno, no, porque no está el alcalde y el alcalde va a llegar. La Junta de Gobierno está convocada para las 9:30. A posteriori vamos a hacer un pequeño brindis en la sala de juntas, por si que estáis todos invitados para brindar y cerrar el año 2022. Muchas gracias a todos.